Bueno, a nosotros nos tocó la clasificación de aceros por su composición de carbono. Bueno, aquí ya vamos a acero. El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre 0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Acero no es lo mismo que hierro y ambos materiales no deben confundirse. La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en que el acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y de otros elementos, tanto metálicos como no metálicos, mejora sus propiedades físico-químicas, sobre todo su resistencia. Normas de aplicación. Dada la gran variedad de aceros existentes y de fabricantes, ha originado el surgir de una gran cantidad de normativa y reglamentación que varía de un país a otro. En España, la clasificación de los aceros está regulado por la norma UNE-EN, que sustituye a la anterior norma, UNE 36010, mientras que específicamente para los aceros estructurales estos se designan conforme a las normas europeas EN 10025-2, 2004 y en 10025-4, 2004. No obstante, existen otras normas reguladoras del acero con gran aplicación internacional, como las americanas IC y ASTM, en las normas alemanas DIN o la ISO 3506. Según la norma UNE-EN y atendiendo a la composición química, los aceros se clasifican en aceros no aleados o aceros al carbono, que son aquellos en el que, aparte del carbono, contienen cualquiera de otros elementos aliantes como manganeso, el cromo, níquel, vanadio o titanio. Por otro lado, en función del contenido de carbono presente en el acero, se tienen los siguientes grupos: aceros de bajo carbono, aceros de medio carbono y aceros de alto carbono. Aceros aleados, aquellos en los que además del carbono, al menos uno de sus otros elementos presentes en la aleación es igual o superior al valor límite dado en la tabla 1 de la UNN. A su vez, este grupo se puede dividir en aceros de baja aleación y aceros de alta aleación. También están los aceros inoxidables, que son aquellos aceros que contienen un mínimo del 10,5% en cromo y un máximo de 1,2% en carbono. Y pues en esta tabla se encuentra como una clasificación más ah, como específica según el porcentaje de carbono, en donde están los aceros extra suaves, los aceros suaves, semisuaves, semiduros, duros y extra duros. Como podemos ver aquí, igual el porcentaje de carbono que tiene un acero puede afectar la soldabilidad que tiene. En esta gráfica se puede ver que a menor niveles de carbono, la mayor va a ser la soldabilidad. Aquí podemos ver otra propiedad del metal, que a menor porcentaje de carbono, la ductilidad va a ser mayor y viceversa, cuando hay un alto porcentaje de carbono en el acero, pues la ductilidad se reduce. Igualmente la resistencia, pero se pasa lo contrario con la ductilidad, pues a mayor cantidad de carbono en el acero, la resistencia va a aumentar. Esto nos dice que cuando hay mayor cantidad de carbono en el acero se vuelve frágil, pero a la vez más resistente. La Sociedad de Ingenieros Automotrices y el Instituto Americano del Hierro y del Acero son dos de las instituciones de mayor prestigio encargadas de clasificar los aceros. Según las normas establecidas por ambas instituciones, los aceros de muy bajo contenido en carbono son aquellas que oscilan entre 0,05%
y 0.15% en contenido de carbono sobre el peso total de la muestra. Esta es una introducción muy, muy vaga a cómo se clasifican los aceros según la norma ICSAE. ¿Por qué? Porque los últimos dos dígitos indican el porcentaje de carbono que tienen. Esta norma recibe su nombre por las organizaciones que la crearon. La clasificación es la distinción precisa de cada tipo, grado o clase de acero que viene dado por un número, un nombre o una combinación de caracteres alfanuméricos que denominan o designan un acero en específico. En esta nomenclatura, los aceros se clasifican empleando 4 dígitos. El primero especifica la aleación principal, el segundo modifica el primero, los dos últimos dan la cantidad de carbono en el acero en centésimas. Como aquí lo pueden ver, las X son el porcentaje de carbono. Entonces, suponiendo que tienes un acero SAE 1040, se puede deducir la composición de dicho material, quedando de la siguiente manera. 1 acero al carbono, 0 ordinario, 40 a 0.40% de carbono. Estas dos organizaciones clasifican los aceros de la siguiente manera. Al carbono, de media aleación, aleados inoxidables, de alta resistencia y de grado de herramienta. Aceros de muy bajo carbono, desde la SAE 1005 a la 1115, no, a la 1015. Este tipo de aceros son utilizados en la formación de piezas sometidas a bajas temperaturas, pues se seleccionan en piezas cuyo requisito primario es el conformado en frío, mientras que los aceros no calmados son buenos para ser embutidos profundos por sus buenas cualidades de deformación y terminación superficial. Los calmados son más utilizados cuando se necesita forjarlos o llevan tratamientos térmicos. Dentro de sus características, pues encontramos lo que son que no responden al tratamiento térmico de temple, son dúctiles, maleables, altamente maquinables y soldables. Son adecuados para soldadura y para bracing, que es el soldadura fuerte. Su maquinabilidad se mejora mediante el estirado en frío, puesto que son susceptibles al crecimiento del grano, la fragilidad y rugosidad superficial. Si después del deformado en frío se les calienta por encima de los 600 grados centígrados, además de que son económicos en su formación. Soldabilidad. Los aceros dulces presentan una buena soldabilidad y no suelen presentar problemas. Se les practica un ligero calentamiento en caso de las temperaturas sean bajas, también cuando el espesor de las chapas sea mayor a los 25 milímetros. Y dentro de las aplicaciones encontramos que son buenos para la fabricación de perfiles estructurales, alambres, clavos, tornillos, barras y varillas. También está el acero de bajo carbono, desde 1016 a 1030. Aceros de bajo porcentaje de carbono. Son comúnmente llamados aceros dulces o fierros, poseen porcentajes de carbono menores a 0.25%. Sus características son que los aceros de bajo contenido de carbono son dúctiles, maleables, altamente maquinables, soldables y no responden al tratamiento térmico de temple. Sus aplicaciones: este tipo de acero se emplea en la fabricación de perfiles estructurales, alambres, clavos, tornillos, varillas, etc. Soldabilidad: los aceros dulces presentan una buena soldabilidad y no suelen presentar problemas. Se les practica un ligero calentamiento en caso las temperaturas sean bajas, también cuando el espesor de las chapas sea mayor a los 25 milímetros. Aceros de mediano porcentaje de carbono. Este tipo de aceros presenta mayor dureza y resistencia que los aceros de bajo porcentaje de carbono. Su contenido de carbono puede variar entre el 0.25% y el 0.55%.
Sus características son, entre otras características destacables, podemos mencionar que aceptan cierto grado de temple, son más resistentes y duros, y son más difíciles de soldar. En sus aplicaciones son en ejes para vehículos y máquinas, resortes, engranajes, herramientas de agricultura, etc. Soldabilidad. Estos requieren por lo general un precalentamiento antes de ser soldadas. Por lo general se utiliza para la fabricación de cables y alambres con excelentes resultados. Aceros altos en carbono. Desde la clasificación SAE de 1055 a 1095. Un acero alto en carbono, como ya se podrán imaginar, son aquellos en los que el porcentaje de carbono por pieza es mayor, lo que aumenta la dureza de este producto. Se puede utilizar para piezas que van a estar expuestas a desgaste o algunas piezas que necesiten mayor dureza que otras. En cuanto, por ejemplo, podrían ser en los motores de los automóviles, en lugares donde se necesita bastante calor o donde se tiene bastante fricción. Estos normalmente no se crean por medios fríos, que quiere decir que no se fabrican por procesos fríos, salvo uno que otro. La mayoría se hacen por temple a calor, como se muestra en las imágenes que se están viendo. Metales SAE altos en carbono. Acero 1055. Este acero, como ya se explicó anteriormente en la clasificación de estos metales SAE, tiene un 55% un punto 55 de carbono en su composición total. Ahí se ve la composición química y puede ser aplicado ya sea para secciones transversales pequeñas que requieran baja resistencia a la tracción y forjados pesados en condiciones normalizadas para la ingeniería automotriz y general. Ahí se ven las barras que venden normalmente y se ve un embrague donde también es utilizado normalmente este tipo de aceros. Siguiente, por favor. Acero 1060. Este es igualmente acero alto al carbono, ya que tiene 0.60 de carbono en su composición, lo que viene siendo el 60%, podría decirse. Estos, de acuerdo a las normas mencionadas aquí, pueden utilizarse para igual piezas que estén en desgastes altos o con fricción fuerte. Siguiente, por favor. Aquí, como ven, pues está la cabeza de un pistón, donde normalmente se utiliza este tipo de aceros. Se utiliza en la ingeniería mecánica, puede utilizarse en ejes, semiejes, pistones, engranajes como los que se ven abajo y en ruedas macizas ferroviarias. Acero 1065. Igualmente 65.65 de carbono, como se ve en la composición química. Aquí se especifica que puede ir desde 60 hasta 70. Estos aceros, según las normas mencionadas aquí en la diapositiva, pueden resistir alto desgaste y altas vibraciones o cargas estáticas. Siguiente. Se pueden utilizar principalmente para hacer cuchillas, soportes, discos, abrazaderas, cuchillas como las que se ven abajo a la izquierda, muelles como los que se ven en medio o arandelas como los que se ven a la derecha.
Siguiente. Acero 1070. Estos aceros también, este tipo de acero también puede ser llamado acero elástico, cumplen los requisitos de las normas mencionadas aquí. Se puede ver el alambre enrollado como normalmente se vende por tonelada, y a la derecha pueden ver una gráfica de dureza versus temperatura y cómo va disminuyendo conforme la temperatura aumenta. Acero 1070, como se menciona, pues es de 70% de carbono, muy similar al de 60. Como pueden ver, pues la clasificación vendría siendo la misma, sin embargo, las aplicaciones son distintas. Este tiene que tener un límite de elasticidad elevado y una óptima firmeza. Siguiente. Acero 1075. Puede variar en carbono desde el 70 hasta el 80 aproximadamente. Se pueden encontrar más especificaciones si gustan saber de un porcentaje específico de carbono entre el 70 y el 80, como podría ser el 74 y así, pero eso dependerá para la aplicación que quieran usarlo. Esto según las normas mencionadas aquí en la diapositiva. Puede utilizarse para artículos de cuchillería, como cuchillos, puñales y navajas, los cuales no son muy requeridos en la rama de la ingeniería debido a que pueden ser muy fáciles de quebrarse debido a su alta dureza y baja elasticidad. Siguiente. Aquí, como pueden ver, pues se puede utilizar para válvulas de motor que no requieren soportar tantísima carga estática, un cuchillo como el que se ve a la derecha y diferentes piezas como los fusillos. Siguiente. Acero 1080. Estos presentan baja ductilidad y elevada resistencia a la tracción. Estos, después del tratamiento térmico, que normalmente es el temple, adquieren gran conjunto de propiedades elásticas. Estos son utilizados principalmente para muelles, ejes y otros componentes. Los productos realizados con este acero tienen que cumplir los requisitos que se muestran, los requisitos de las normas que se muestran aquí. Pueden ir de carbono desde 75 hasta 0.88. Ya que estos materiales, pues como la mayoría de los que he mencionado yo, son de alta resistencia debido a su porcentaje de carbono, pueden utilizarse en herramientas de cortes, piezas que necesiten una alta resistencia, muelles, o así como en otros productos que sufran influencia de cargas dinámicas y de abrasión, como puede ser la fricción o desgaste. Son comunes a la construcción de maquinaria agrícola para fabricar piezas de tractores o cosechadoras. Siguiente. Acero 1095. Debido a que las propiedades entre el punto 80 y el punto 95 del porcentaje de carbono en los aceros es muy similar, pues es mejor mencionar ya este que es prácticamente lo máximo que puede soportar de porcentaje de carbono una pieza, porque es el punto 95. Y esto es similar a los que se mencionaron al mencionado anteriormente, justo antes que fue el 1080, se puede utilizar para piezas de cuchillería como los cuchillos, las navajas, principalmente porque tienen gran dureza y lo malo de estos es que se pueden fracturar fácilmente. La clasificación de aceros aliados eh, se diferencia dependiendo de su estructura, existiendo 6 clases de aceros: perlítica, martensita, austenita, con carburos, ledeburítica y ferrítica.
Ok, según su utilización, tenemos que también se clasifican los aceros que tienen una gran importancia en la templabilidad, que son los aceros de cementación, los aceros de muelles. En aceros de construcción tenemos aceros de nituración, aceros inoxidables, aceros de chapa magnética. Y para aceros de herramientas tenemos aceros rápidos, aceros indeformables y aceros para choque. Ahora vamos a hablar un poco de cómo afectan estas aleaciones dentro del acero, ya que aunque sabemos que el carbono agrega una resistencia, también, bueno, los diferentes materiales le dan propiedades a los aceros. En primer lugar, el níquel de 2.3 a 5% y de 0,1 a 0,25% de carbono cuando se utilizan para cementación, y con 0.25 a 0.4% de carbono para piezas de gran resistencia, produce tenacidad y es un elemento de gran importancia para la producción de aceros inoxidables. Los aceros de media aleación de níquel y molibdeno y también de níquel de manganeso, que tienen de 0,25 a 0,4% de carbono, son para piezas también con gran resistencia y con de 0,1 a 0,25% para piezas cementadas igual. Y níquel de 1 a 2%, manganeso de 1 a 5% y molibdeno de 0,15 a 0,4%. Después el cromo. El cromo es uno de los elementos especiales más empleados para la fabricación de aceros aliados. Se utiliza en las herramientas, en los inoxidables, en los de resistencia caliente y se emplea también en cantidades diversas de cromo de 0,3 hasta el 30%, dependiendo de los casos. Y sirve también para aumentar la dureza, la resistencia a la tracción de los aceros, mejorar la templabilidad, impide las deformaciones al temple, resistencia al desgaste, entre otros. El molibdeno, este elemento mejora la resistencia a la tracción, la templabilidad, la resistencia de los aceros, añadiendo pequeñas cantidades a los aceros cromo-níquel y se disminuye o elimina la fragilidad. Esto se presenta cuando son revenidos en la zona de los 450 a 550 grados centígrados. El wolframio o tungsteno es un elemento muy utilizado para la fabricación de aceros de herramienta, especialmente para los aceros rápidos y en herramientas de corte, ya que sirve para aumentar la dureza a elevadas temperaturas y evita que se desafilen o ablanden herramientas, aunque lleguen a calentarse a 500 o 600 grados centígrados, y también se usa para la fabricación de aceros para imanes. El vanadio se emplea principalmente para la fabricación de aceros de herramientas y tiende a afinar el grano y disminuir la templabilidad, y es un elemento muy bueno para la desoxidación. El manganeso aparece prácticamente en todos los aceros, debido principalmente a que se añade como elemento de adición para neutralizar la perniciosa, que es la influencia del azufre y del oxígeno, que siempre suelen contener los aceros cuando se encuentran en estado líquido en los hornos en su proceso de fabricación. El silicio es un elemento también que aparece en todos los aceros, al igual que el manganeso, y se añade intencionalmente durante el proceso de fabricación y funciona como un desoxidante enérgico, bueno, que es más enérgico que el manganeso, y se emplea como elemento desoxidante complementario como objeto de evitar que aparezcan en el acero poros y defectos internos. El cobalto se emplea casi exclusivamente en los aceros rápidos de más alta calidad. Este elemento, al ser comprado en los aceros, se combina con la ferrita y hace que sea mucho más duro y resistente. En los aceros de alto porcentaje en el carbono reduce la templabilidad y en los aceros al wolframio endurece la ferrita y facilita que se mantenga la dureza y la aptitud del corte de las herramientas a elevadas temperaturas. El aluminio se emplea como un elemento de aleación en los aceros de nituración, que suelen contener 1% aproximadamente de aluminio, y también se usa en algunos aceros resistentes al calor, porque es un elemento desoxidante y muy enérgico, y se añade frecuentemente 300 gramos por tonelada de acero, que es muy poco. El titanio se suele añadir en pequeñas cantidades, algunos aceros muy especiales para desoxidar y afinar el grano, y tiene una gran tendencia a formar carburos y combinarse con el nitrógeno. El boro experimentalmente se ha visto que en cantidades muy pequeñas, de orden de 0,001 a 0,006%, mejoran notablemente la templabilidad
Y para aceros de 0.4% de carbono, su efecto es unas 50 veces mejor que el molibdeno. Y el cobre se suele emplear para mejorar la resistencia a la corrosión de ciertos aceros que son de 0.15 a 0.3 de carbono y que se usan para grandes construcciones metálicas. Aquí está la nomenclatura de los aceros que ya se mencionaba antes, donde se muestran los prefijos, los tipos de acero, los elementos de aleación, el porcentaje de carbono, ya sea de molibdeno, manganeso, níquel, cromo, etc. Y finalmente los aceros inoxidables, donde tenemos 3 tipos de estos, que serían los inoxidables ferríticos, austeníticos, martensíticos, dúplex y endurecibles por precipitación. En todos estos también hay una variación de carbono, como veremos. En primer lugar tenemos los martensíticos, que son la rama de los aceros inoxidables simplemente al cromo, que tienen moderada resistencia a la corrosión, son magnéticos y son dentro de lo que cabe de los aceros inoxidables, que no suelen tener mucho contenido en carbono. Este es de los aceros inoxidables el que más carbono tiene. Después los aceros inoxidables ferríticos. Estos aceros mantienen una estructura ferrítica estable desde la temperatura ambiente. Tienen resistencia a la corrosión moderada, son magnéticos igual, su soldabilidad es pobre y poseen menos contenido en carbono. Los aceros austeníticos poseen una excelente formabilidad y tienen una superior resistencia a la corrosión. Son excelentes para soldabilidad, excelente factor de higiene y limpieza, no son magnéticos y su contenido de carbono es de rango de 0,04 al 0,08, que igual es un poquito mayor. Y los aceros de dúplex igual son magnéticos, tienen buena soldabilidad y mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo la tensión. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias. ¿Qué observamos en la presentación? Bueno, pónganla, por favor. ¿Qué observamos en la presentación? ¿Alguien me puede decir qué observamos? Aunque ya lo hemos platicado desde un inicio que hablamos sobre fundición, forja, fresado, torneado, y ahorita estamos tocando con el soldadura, estuvimos reconociendo que existen diferentes tipos de aceros. Ajá. Y ahora estamos observando la composición de carbono que tienen. También nos mencionaron sobre sus características y la soldabilidad de los aceros al carbono. Ajá. ¿Y esto para qué me va a ayudar a identificarlo en la soldadura? Bueno, como observamos en sus presentación de sus compañeros, nos hablaron de forma clasificada y general de la existencia de los tipos de aceros. Y lo que aquí interesa es centrarnos en lo que es aceros al carbono. Ajá. Ya vimos que sus compañeros nos decían que el acero es una aleación, es un metal entre el hierro y el carbono. El carbono no viene siendo un metal. El carbono, pues es el que utilizas cuando te reúnes con la familia, las alitas, ya cuando lo junto con el hierro y el metal, voy a obtener lo que es el acero, pero lo voy a procesar. ¿Qué manufactura lo va a hacer? La siderurgia o acería es la que se va a encargar a obtener el choto para poder obtener, tener lo que es el acero y poder trabajarlo. Ajá. Obviamente que no debemos de confundir el acero con el hierro. ¿Por qué? Porque nos manejaron ciertas temperaturas. ¿Alguien recuerda las temperaturas que manejaron sus compañeros del punto de fusión, perdón? A ver, equipo, recuérdenme las temperaturas que manejaron.
por ahí una de 600, por ahí escuché una de 450 y 550, dependiendo de la clasificación, pero aquí, si tengo el acero, que es un metal duro relativamente dúctil, la temperatura que voy a estar trabajando va a ser de 1535 grados centígrados. Ajá. Por eso el carbono es un no metal considerado muy versátil y esencial en nuestro planeta. Se dice que es el 15º elemento más abundante en la corteza terrestre y el 4º más abundante en el universo. Entonces, a veces es el mismo que utilizas en tu lápiz, ese es el carbono que utilizas. Y también lo podemos observar en las joyas, ajá, y en muchos otros países como en Estados Unidos y en China. Entonces, ¿cómo puedo visualizar mi carbono? Como el que conozco cuando voy a asar las alitas o la carne asada, y cómo se presenta como un químico, un elemento químico que viene siendo el diamante. Esas van a ser las dos distintas formas que voy a representar el elemento del químico del carbono. Las diferencias entre el hierro y el acero, hay una diferencia. La diferencia principal entre el hierro y el acero se va a hallar entre el porcentaje del carbono, así como nos los manejó sus compañeros. Según la cantidad, hablábamos de bajo, mediano y alta cantidad de carbono. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar entre el hierro y el acero. El acero es un hierro con un porcentaje de carbono. Ajá. Y el acero va a conservar las características metálicas del hierro en un estado puro. Pero cuando nosotros le anexamos carbono y otros elementos que ya mencionaron sus compañeros, que fue la ferrita y la martincita y etcétera, nos va a llevar tanto los metálicos como no los metálicos. Y eso, ¿qué va a dar? Mejor resistencia. Quiere decir que va a mejorar las propiedades físico-químicas de nuestro material. Por ejemplo, la Torre Eiffel está hecha de hierro y no de acero. ¿Por qué? Porque era un elemento en aquella época que estaba implementado, que era el más codiciado, el más utilizado, por eso fue hecho de hierro y no de acero. Aunque ya en ese tiempo ya se había descubierto, lo trabajaron. Ahora yo pregunto, ¿fue soldado? Si fue creada en 1889, según los que ya generaron la historia de la soldadura, ¿ya esa Torre Eiffel fue soldada o cómo la trabajaron? Principalmente unida con eslabones y remaches, ¿no? Exactamente, porque aún la soldadura no estaba descubierta ni en su apogeo para poder soldarla, sino se trabajó con remaches, exactamente, muy bien. Los tipos de aceros, como nos manejaban sus compañeros, son en función de los elementos o elementos aliantes que van a estar presentes. Nos manejaron varias clasificaciones, pero recuerden, todo esto es en porcentaje del carbono. Va a corresponder al acero al carbono. ¿Por qué? Porque voy a tener no metales, que es el único aliante, o otros, pero menores concentraciones. Y mencionaban que tenían composición de acero al silicio, aceros inoxidables, aceros estructurales, y eso nos va a ayudar a tener una gran variedad de aceros para poder definir el acero como un compuesto de hierro y otras sustancias que van incrementando nuestra resistencia, que es lo que nos mencionaban sus compañeros, que va a incrementar sus propiedades. Y lo hemos visto todo el semestre, hablábamos de todos esos materiales bajo su aplicación y cuál es. Por ejemplo, el perfil T va a ser una aleación de acero con bajo contenido de carbono. ¿Cuál es el perfil T? ¿Cuál se imagina que es el perfil T? ¿Dónde lo han visto?
o también conocido como el IPR. Que es un perfil reforzado. Pues en las estructuras, ¿no? Más que nada. Como por Exactamente. ejemplo, No sé si recuerdan que la CIME en las aulas vemos que hay unas columnas que son de IPR, que son perfiles de doble T, que si tú los ves de frente vas a ver una I, si los vemos de frente, pero a eso se deriva la I, que el P es un perfil reforzado. No, creo que por ahí les vi una imagen, a ver si a ver si la encuentran. No, a ver si la buscan. Entonces decíamos que dependiendo la cantidad de carbono va a ser, Mestraban, regrésate a las de bajo contenido de carbono. Ajá. Y dice aquí que son llamados aceros dulces o fierros, y estos poseen de carbono menores de 0, aquí nos da el porcentaje su compañerita o compañero, no sé, no recuerdo quién expuso, de 0.25%. Entonces, aquí vemos que esos van a ser los aceros comerciales, ajá, que son las soleras, las PTR, los perfiles, los ángulos, las láminas, aceros estructurales, aceros tubulares, ventanas, puertas. Y entonces, si ese acero de bajo contenido de carbono son los que veo en mi puerta, si están hechas no de aluminio, sino de acero, ¿cuál es el de acero de medio carbono? Que aquí sus compañeros manejaban algunos ejemplos, también los puedo ver en la vida cotidiana, que son los cuchillos que tienen poco más de carbono, que son los que tienen filo, los que utilizan los chefs, los machetes. ¿Y cuáles son los de alto carbono? Son los que nos van a generar las que utilizamos en la fresa y en el torno. Deben de tener un contenido más alto de carbono para poder soportar la herramienta de corte en un torno, que es la broca, y no se les va a ir el filo. Ajá. más que nada los de alto carbono serían los que se utilizan para, ya sea para cortar o penetrar, ¿no? Así es. Entonces, también están clasificados como aceros no ferrosos y no ferrosos. En la práctica, aceros ferrosos y no ferrosos. ¿Cómo diferencias si es un ferroso o no ferroso? Un ferroso no va a tener carbono. Ajá. ¿Cómo lo voy a...? Si no tiene carbón y no, si tú le pasas un imán y no se adhiere, es un ferroso en la práctica. Tú tienes un material y dices, no sé si este sea ferroso o no ferroso. Si le pasas un imán y no se adhiere, no es ferroso. Por ejemplo, el latón, la plata, el oro, titanio, no saca chispa, no generas chispa, no hay adherencia de imán. Si tú tienes un ferroso y se adhiere al imán, es un acero, es ferroso. Ajá. De esa manera práctica tú puedes identificar rápidamente si tienes en tus manos o vas a trabajar para soldar un material ferroso o no ferroso. Y ahí no ferroso no tiene carbono. Ferroso tiene carbono. Ahora tienes que identificar qué cantidad de carbono tiene ese acero. Si es una solera, es un bajo contenido de carbono. Si es una broca, es un alto contenido de carbono. Si es un cuchillo, es un acero de medio carbono. Ajá. Y de los aluminios y aceros inoxidables, pues ya también los mencionaban aquí, que hay un grupo de aluminios y de aceros inoxidables que va entrando entre los 300, los ferréticos entre los 400, ajá, es esa, y contiene una cantidad de fierro y no se oxidan. ¿Por qué? Porque ya tienen otros elementos que pueden ser martincítico, ferrítico, que son las cantidades de fierro que va a llevar.
Estos aceros auxotónicos tienen un grado alimenticio en todas las industrias del alimento. O sea, los aceros que se utilizan para los alimentos se van a encontrar en la clasificación de los 300. ¿Sí? Son las que voy a utilizar para que no se van a oxidar y puedo trabajarlos en lo que estén en la alimentación. También va a haber aceros que voy a poder trabajar en la área médica que no va a afectar. También voy a tener otro grupo que son de los 200, que son los más económicos, que son los aceros inoxidables. Y recuerden que si el imán se pega, estoy trabajando que es un acero inoxidable, no se pega, sí se pega, es un acero inoxidable, perdón. Y esto me va a ayudar. Si también quieres saber qué tipo de acero es ferroso o no ferroso, si tú lo pasas en un esmeril y te saca chispa, es ferroso. Si no saca chispa, no es ferroso. Ajá. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesora. No, profesora. Muy bien. Y si observamos, tanto el contenido de carbono, pues nos va a ayudar. Bueno, en la soldadura, vamos a, bueno, yo creo que lo tomamos cuando ya entremos de cajón lo que es la soldadura. Aquí también es muy importante, bueno, vamos a adelantarle un poquito. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con electrodos. Cuando es alto contenido de carbono, ya identificamos aceros medianos, bajos y altos contenidos de carbono, voy a utilizar, si yo tengo un material de alto contenido de carbono, voy a utilizar un electrodo especial para poder soldar mi material. El acero de bajo contenido de carbono va a ser muy fácil de soldar, ¿sí? ¿Hasta qué punto de función tengo que tiene que llegar para que el material se funda? ¿Qué hablábamos de cuánto la temperatura? Había dicho que de 1235 grados. Sí, que es el punto de fusión. Ajá. O 1550, había dicho también, arriba de 1500, ¿no? ¿No recuerdan? A ver, anótenlo nuevamente, por favor. 1535 grados centígrados. O sea, entonces nuestra planta de soldar, ya sea, llámese cualquiera, si es arco eléctrico, de tungsteno, de gas, tiene que estar arriba de 1535 grados centígrados para que pueda yo fundir el material y se adhiere, ¿sí? Tiene que adherirse. Entonces, alto contenido de carbono, voy a utilizar un electrodo especial. Bajo contenido de carbono son los más fáciles de soldar. Si yo voy a tener 25 milímetros de espesor, hasta que es una pulgada, 25.4, una pulgada, para soldar ese espesor grueso, debo de calentar el material antes de soldar. O sea, que debo de precalentar ya sea una tubería, la placa, tanques, no debo de trabajarlo en frío. ¿Por qué? Porque nos va a quedar mal fundido el arco. ¿Cómo lo voy a calentar? Si es por gas, voy a pasar el gas sobre precalentar el material, así mismo. Por ejemplo, trabajas con una placa, una solera, lo pasas. ¿Cómo sé que ya está caliente? Pues dentro de la práctica, como forma de tanteo, vas a poner la mano hasta que tú no soportes la temperatura. Es el momento que tú vas a trabajar para empezar a soldar. Ese sería el precalentamiento, el calentar el material antes de soldar. Porque de esa manera la temperatura lo que va a ayudar va a quitar el oxígeno.
Ajá. Y bueno, eso lo platicaríamos ya que nos estemos adentrando más a lo que es la soldadura para que lo podamos ir relacionando con nuestros investigación que realicen sus compañeros. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que agregar en esta parte. ¿No? Bueno, No, profesora, les yo creo que paso no. lista. Yo creo que ya ahorita vamos a ir entendiendo un poquito más sobre los aceros y su aplicación dentro de la soldadura. Bien, Alonso Díaz. Álvarez Moreno. Anaya. Presente. Profesora, soy Álvarez, disculpe, mi micrófono no encendía. Gracias. Okay, gracias. Ángeles Barbosa. Presente. Bustamante Cruz. Presente, buenos días. Buenos días, Cabrera. Presente. Cárdenas. Presente, buenos días. Buenos días, Cortés. Presente. Cruz. Frasco. Presente. Aquí. Cruz Sato. Sí, gracias. Presente. Enríquez. Presente, maestra, buenos días. Buenos días, Franco Torres. Presente, buenos días. Buenos días, Gómez Fuentes. Presente, profesora. González Rodríguez. Presente. Guerrero Bernal. Presente. Gutiérrez Martínez. Presente. Ibarra Molina. Presente. Maliach Chávez. Presente. Martínez Figueroa. Presente. Martínez Vázquez. Mauricio. Presente. Montalvo. Presente. Nieto. Presente. Núñez. Presente. Osorio. Presente. Ramírez Cortés. Presente. Ramírez Esquivel. Ramírez León. Disculpe, profesora, mi compañero Ramírez León dijo que se le había ido la luz, pero sí había estado en la clase. Ok, gracias. Ramírez Meneses. Presente. Ríos Arellano. Presente. Rivera Rivera. Presente. Rocha López. Presente. Román Domínguez. Presente. Salazar Rodríguez. Presente, profesor. Silva Mata. Tenorio. Él se comunicó con usted, profesora. Gracias. Que no podía estar. Valenzuela. Gracias. Presente, Valenzuela. Sí. Zárate. Presente, Zárate. Ok. Disculpe, profesor. Dígame. Tenía mi micrófono desconectado cuando pase lista. ¿Quién eres? Alonso Díaz. Gracias, Alonso. Gracias. ¿Alguien más faltó? ¿No? Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ya saben quién continúa? Sí, profesora, gracias. Equipo 2, Bustamante Cruz, Gerardo, Alisa, Fernanda Guerrero, Franco Torres. Bien, si no tenemos dudas y comentarios, les agradezco, chicos, muchas gracias. Gracias, Que tengan profesora. Hasta excelente luego. día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Gracias a usted, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.